Caliente, el podcast de Útera. Mi nombre es Anabela y voy a estar hablando de sexualidad, creatividad y goce. Bienvenidas y bienvenidos. Silvia Federici, en su libro Brujas, Casa de Brujas y Mujeres, nos cuenta que las prácticas de las curanderas, médicas, yuyeras y parteras eran su fuente de empleo y, por lo tanto, su fuente de poder. El adoctrinamiento de nuestra sexualidad, la aniquilación de la concepción holística del mundo y la racionalización del mundo natural se apoyaron en la destrucción de la figura de la bruja, que hace alusión a aquellas mujeres, en muchos casos pobres y campesinas, que gestionaban los procesos sexuales y la salud de la comunidad. En el libro Brujas, Parteras y Enfermeras, sus dos autoras narran sobre cómo las brujas llegaron a tener amplios conocimientos sobre los huesos y los músculos del cuerpo, sobre hierbas y drogas, mientras los médicos continuaban basando sus diagnósticos en la astrología. Nos recuerdan cómo nos excluyeron de la formación universitaria y, por lo tanto, no pudimos seguir accediendo a los estudios y prácticas médicas y no pudimos ejercer la medicina de la misma manera que solíamos hacerlo. También nos dicen que la acusación más absurda del martillo de las brujas, que es el libro más cínico que usaron en los juicios y en los castigos, era el punto donde reconocían que esas mujeres ayudaban y sanaban al prójimo. En los cuadros de Goya podemos ver la demonización literal de estas mujeres, viejas y campesinas, convertidas en brujas satánicas en plenos aquelarres, rodeadas del diablo y sacrificando bebés. Por último, en el libro Brujas, Mona Jollet nos cuenta que se consideraba que el conocimiento era maléfico en nuestras manos. Todas las mujeres, incluso las que no fueron acusadas, sufrieron los efectos de la casa de brujas. Los elementos de terror basados en el escarnio público las combinaba a mostrarse dóciles y sumisas. Se convencieron de que encarnaban el mal y de su culpabilidad y perversidad innatas. Ese fue el fin de la subcultura femenina, vivaz y solidaria. En este episodio, en realidad, no voy a hablar de la casa de brujas. Pueden leer a todas estas mujeres y también al libro Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, inspirado en hechos reales para poder comprender lo que pasaba cuando una mujer era acusada de brujería. O también pueden leer el libro Calibán y la bruja, que es uno de los mejores y los más completos sobre todo esto, de la gran Silvia Federici, que es una de las grandes investigadoras de este tema. Yo en realidad quiero traer algo de todo esto a nuestro tiempo y empezar a linkear esta herida patriarcal, este genocidio de mujeres, con el miedo que aparece hoy en día en nuestros cuerpos al conectarnos con nuestra voz y con nuestro poder. El miedo que tuvimos durante muchísimo tiempo a ser quienes realmente somos, con nuestros saberes, nuestros conocimientos y nuestro poder, sigue activándose a la hora de vincularnos con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y con nuestros proyectos creativos. Y quiero linkear todo esto y contextualizar nuestra historia y entender de dónde venimos. También para dejar de exigirnos a la hora de crear y a la hora de conectarnos con nuestros procesos sexuales, porque realmente nuestro cuerpo fue adoctrinado, torturado y silenciado durante muchísimos años. Y siento que traer algo de toda esta información no solo genera colectivizar ese miedo, colectivizar esa herida, sino también quitarnos un poco de ansiedad y un poco de exigencia. Quiero traer algo que suelo abrir en terapia. Muchas veces me aparece un miedo a ser yo, no solo a ser mujer, sino que pude reconocer en una sesión, le pude decir a mi terapeuta que siento que soy mucho más inmensa de lo que creo, de lo que me muestro incluso a mí misma, pero me da un vértigo enorme habilitar todas esas partes. Sé que tengo un saber profundo e intuitivo, sé que a veces cuando estoy premenstrual se despierta una voz poderosísima y visionaria, sé que de chiquita mi pulso sexual y creativo era enorme y estaba despojada de toda vergüenza y de todo pudor. Y sé que me guía algo mucho más grande de lo que creo. Sé que puedo arder
con respecto al deseo, arder con respecto a mi poder. Traigo este miedo de ser quienes somos porque tiene que ver un poco con el hecho de ser mujer, pero también con el hacernos cargo de toda nuestra inmensidad y todo lo que fuimos negando de nosotras mismas, porque es justamente la consecuencia de toda esa opresión y de todo ese silenciamiento. De hecho, por ejemplo, a veces me pasa que si tuviera que hacerle caso a mi enojo, cuando necesito ponerle un límite a alguien porque está cruzando una barrera y eso me está molestando, hay un fuego que se despierta dentro mío que es grandísimo y es muy difícil para mí de controlar, y sin embargo, no sé si es por el nivel de adoctrinamiento que maneja mi cuerpo o por querer ser aceptada o ambas cosas, suelo respirar, decir algo mucho más prolijo y complaciente de lo que en verdad quería decir, por miedo a que salga de adentro mío todo ese fuego, por miedo a quemarlo todo, porque ese enojo también habla de quién soy y porque seguramente le tengo mucho temor a esa parte quizás más oscura, más sabia y más tenaz de mí misma. Sé que desconfío de lo que sé, sé que desconfío de mis emociones y no soy la única, sé que no me valoro lo suficiente y que de alguna manera minimizo ciertas intuiciones o saberes porque es lo que aprendí. Aprendí a hacerme chiquita para ser aceptada por el mundo, a tratar de no ser tan yo, porque es un montón lo que guardo adentro. Aprendí a achicar mi voz, mi fuego y mi deseo, porque ¿qué pasaría si les doy el vuelo que realmente me piden? No sé si a ustedes les pasa algo similar o les resuena algo de todo esto que digo. También traigo una imagen que me gustó mucho y que se me apareció cuando estaba pensando este episodio. Creo que todas las que vimos Games of Thrones nos sentimos en algún momento identificadas con Daenerys y su famoso Dracarys, porque dentro nuestro está ese poder. Porque después de haber sido prendida a fuego, abusada, maltratada, la chabona se levanta, renace empoderadísima, aunque está hecha mierda. La vemos igualmente empoderada en su mirada y reconoce a sus futuros dragones en esos huevos, y todo el mundo la quiere destruir no solo por ser mujer, sino por el poder que saben que tiene. ¿Cómo no identificarnos con esa mujer fuego que puede incendiarlo todo? Yo creo que guardamos un enojo ancestral por haber sido basureadas tantos años y a su vez estamos usando todo ese fuego en forma de poder, en forma de amor, en forma de resistencia, en vez de destruirlo todo. Y eso habla increíblemente de nosotras, porque estamos creando mundos mejores. Hasta en eso somos zarpadas. Estamos usando toda esa herida en pos de algo mejor. Yo ahora también quiero hablar como abrir algo de nuestro autoconocimiento y nuestra parte más creativa. Y un poco nos pregunto, ¿cómo nos va a parecer fácil, siendo mujeres, la idea de conectarnos con nuestra voz, con nuestro deseo y nuestro fuego creativo y llevarlo a cabo? No, obviamente que, bueno, para algunas quizás sí, pero para muchas de nosotras no es fácil. No solo que aparece el síndrome de la impostora, algo de lo que ya venimos hablando, sino que nos da miedo el hecho de ser castigadas o de que alguien nos critique y destruya nuestro castillo de arena, porque no nos sentimos capaces ni validadas a la hora de compartir nuestro saber, porque nos dijeron que era peligroso ser mujeres y compartir nuestros dones. En el momento de la casa de brujas, corría peligro nuestra vida si compartíamos algo de lo que sabíamos. Y algo de todo eso repercute hoy en día a la hora de crear, a la hora de conectarnos con nuestro pulso creativo. Lo mismo o peor pasa cuando lo que queremos compartir es del ámbito de lo holístico o de lo espiritual, ni hablar en el caso de las dulas, de las parteras o de las mujeres que somos activistas menstruales y sexuales. No quiero ni voy a apropiarme de la palabra bruja y decir que ahora somos nosotras esas mujeres, porque me genera mucho ruido interno eso y siento que es algo muy naif, descontextualizado y romantizado. Pero sí me parece necesario reconocer que solo por ser mujer nos da miedo que alguien castigue, defenestre o bardee lo que compartimos. Le tenemos miedo a nuestras propias prácticas, porque sabemos que a su vez guardan el poder de conectarnos con el saber de nuestro cuerpo y de nuestra pelvis, y eso nos permite recuperar una soberanía perdida. Nos enseñaron a
desconfiar de las plantas como medicinas, a desconfiar de las curanderas como mujeres que sanan diferentes malestares. Nos enseñaron a no confiar ni en nosotras mismas como posibles agentes de nuestra propia salud. Por eso también le tememos a esa soberanía. Cuando en realidad, si activamos esa exploración de nuestros cuerpos a través de herramientas y apoyos que nos conecten con la autonomía, vamos a poder crear un mapa personal y profundo inmenso. Vamos a poder conectarnos con lo que nos pasa, y eso no significa que no confiemos o no nos apoyemos en otras medicinas posibles y en los profesionales de la salud, solo que lo vamos a hacer con información cultivada, con un autoconocimiento de nuestros procesos sexuales y cíclicos. Y esa data es súper necesaria para entablar el diálogo con un cuerpo que también fue callado y satanizado. Ese autoconocimiento nos vuelve a conectar con nuestro hogar, con nuestra fuente de placer, con nuestro cuerpo, con nuestros orgasmos, con nuestras creaciones, con nuestras necesidades más básicas. Volviendo un poco a lo creativo, para no irme por las ramas, me parece necesario reconocer que estamos de a poco reconectándonos y habitando nuestro deseo y aquello que nos calienta y nos enciende pese a todo el cagazo que nos da. Me parece importante reconocer que ese miedo es colectivo, tiene su raíz en muchísimos años de silenciamiento, que solo tenía como objetivo achicarnos, hacernos dudar de nosotras, desconfiar de otras mujeres y mantenernos sumisas. Entonces, crear o empezar a conectarnos de a poco con nuestros proyectos creativos es un acto subversivo, recontrapoderoso y sanador, es revolucionario. Y puede ser desde el disfrute, que es un poco de lo que voy a hablar en el próximo episodio. Puede ser desde el disfrute ese proceso, pero también es con miedo. Es con todo eso mezclado adentro. Es adrenalina, vértigo, deseo, placer, dudas, incertidumbre, temor. En nuestro caso igual, no sé si le tenemos tanto miedo a lo desconocido, sino que siento que en realidad le tenemos mucho más miedo a eso que no nos animamos a hacer, pero que ya somos. Es miedo a ser nosotras, a encarnar esas versiones profundas, a habitar y darle cauce a todo nuestro ser que a veces nos atemoriza de tan poderoso que es, de tan fuerte que es. Pero quiero recordarnos que tenemos herramientas, recursos y en el mejor de los casos tenemos también otras amigas con saberes brujos. Y no tenemos que hacer tanto más para demostrar nada, y de hecho, el saber propio, personal, profundo, es el conocimiento que hacemos carne, que hacemos cuerpo. Y de eso sabemos muchísimo, lo venimos haciendo hace rato. La data es empírica, espiritual, emocional, energética, física, y muchas de nosotras venimos integrando todo esto hace años, con todos los talleres y los cursos que tomamos. ¿Qué más queremos exigirnos para demostrarnos que sí sabemos, que sí podemos, que sí estamos listas? El miedo ancestral puede activarse y es lógico que se active, pero ahí es cuando tenemos que recordar que si fueron torturadas y quemadas en hogueras de forma sistemática es porque el rechazo a las mujeres, a los aquelarres como forma de organización política y comunitaria, el rechazo a sus saberes y prácticas, era proporcional y tan grande como el poder y la sabiduría y la capacidad de agencia que tenían entre ellas y para con sus cuerpos y su gente. Para mí, la palabra bruja o brujo hace alusión a esa persona capaz de transformar su realidad. Es un concepto muy Castaneda, si se quiere, pero a mí me sirve muchísimo para hacerme cargo de esas decisiones, hábitos, cuidados y pasos que quiero dar para ir hacia una visión posible de mí misma o simplemente sostener mi deseo o esta versión que soy ahora desde todo este trabajo interno. Todas, de alguna u otra manera, devenimos de un saber brujo. Todas descendemos de una ancestra europea o latina o indígena que sabía curar, que usaba plantas, que tenía recetas, que ayudó a alguna otra mujer a parir, que acompañó procesos sexuales de su familia, que veía cosas, que rezaba, que cantaba. Y seguro nos da miedo hacernos cargo de nuestro saber, de nuestro poder creativo, de nuestra sexualidad, de nuestra voz, pero al fin y al cabo, si no lo hacemos nosotras, ¿quién? ¿Quién va a ocupar nuestro espacio en el mundo? ¿Quién va a decir lo que nosotras queremos decir? ¿Quién va a darle lugar
a nuestra voz más profunda. No sé si estoy siendo fiel a sus palabras, pero Clarissa Pinkola Estés, que es la autora de Mujeres que corren con los lobos, otra Biblia más, siempre nos motivó a salir al bosque. Siempre nos motivó a salir enseguida porque si no jamás ocurrirá nada y nuestra vida jamás empezará. Me animo a decir que en el bosque puede estar esperándonos nuestra bruja interna, ese arquetipo que puede salvarnos de los lugares que ya no merecemos y que puede mostrarnos esa sabiduría oculta, pero ya sin temerle. Por el contrario, ahora acuerpándola, haciéndole lugar. Espero que les haya gustado este episodio especial sobre las brujas y nuestro poder oculto. Es un tema que amo investigar y que llevo muchos años leyendo y trato de abrirlo en mis espacios de trabajo, no para lamentarnos y quedarnos en esa herida hacia nuestros cuerpos y nuestra voz, sino para contextualizar, para saber de dónde venimos y para dejar de exigirnos a la hora de conectarnos con nuestro fuego y comprender todo lo que el cuerpo guarda. Hablando de eso, quiero compartirles que en agosto comienza el programa Erotismo Creativo, que son 12 semanas de un viaje poderoso y transformador para encendernos. Realmente estamos cerrando la primera edición y los 2 grupos están haciendo alto proceso donde nos acompañamos juntas en esa reconexión. Está siendo muy hermoso. Pero si antes no tomaste ningún taller conmigo y querés ser parte, te recomiendo el workshop iniciático on demand, que es necesario para tener toda la información básica e introductoria para después estar en el programa de erotismo creativo con toda la data ya un poco procesada de tu ciclo, de tu cuerpo, de tu sexualidad. Toda la info del workshop iniciático la encuentran en mi página o en el link de mi perfil de Instagram y cualquier cosa si no me preguntan. El próximo episodio es uno que me pidieron bastante sobre cómo crear desde el placer y desde nuestro fuego para desterrar un poco la exigencia y la frustración. Si les gustó este episodio, pueden hacérmelo saber en comentarios y también si quieren que hable sobre algún otro tema, me pueden contar. Muy pronto vuelvo por acá. Esto fue Caliente, el podcast de Útera. Si te gustó, puedes compartir nuestro trabajo y podés chusmear mucho más en @útera y 4 guiones bajos. Pronto un nuevo episodio. Nos vemos.